Es una consulta extremadamente frecuente en prevención primaria, en primer nivel de atención, no solamente del cardiólogo, sino del generalista, del médico clínico, y en general las consultas quedan en ese nivel de atención, es donde tienen que quedar la derivación al experto, al cardiólogo o al hipertensólogo, que dicho sea de paso, la mayoría de los hipertensólogos son clínicos, se debería hacer en realidad cuando en el primer nivel de atención no se pudo resolver el tema de la hipertensión arterial. Para esto le vamos a dar un tinte de caso clínico, el cual yo les presento hoy a una mujer de 45 años, sin nombre, si quieren le ponemos Ana, que concurre al consultorio de ustedes, ¿sí?, de médicos generalistas, por un control anual de salud. ¿Bien? Asintomática total. Como antecedentes personales y patológicos, ella es psicóloga, bien, que tiene un consultorio que atiende 3 veces por semana. Como factores de riesgo tiene sobrepeso, tiene un índice de masa corporal de 28,5, o sea, no llega a obesidad, tiene un sobrepeso de 45 años, es algo muy, muy, muy común de ver. Hace ejercicio, pero de manera muy regular y eventual, no hace una actividad física regulada todas las semanas. ¿Tiene antecedentes familiares de algún factor de riesgo? Sí. Tiene antecedente familiar de hipertensión en un familiar de primer grado, que es el papá, que toma medicación para la presión ya hace tiempo. Y a su vez tiene antecedentes medicamentosos porque toma medicación crónica. ¿Cuál es? Un anticoagulante oral, que es Azucena, que es una combinación de bajas dosis de estradiol y progestágeno como el dienorgestrel. Y en el control anual previo nos cuenta, que tuvo una tensión arterial de 14,9, o sea, 140-90 mililitros de mercurio, al cual su médico no refirió grandes cambios, sino hacer ejercicio y comer con menos sal. Bien, por supuesto que luego de un interrogatorio la revisamos. Lo primero que hacemos es tomarle los signos vitales. Esto es una tensión arterial tomada en los dos brazos, bien, con separación de 5 minutos, con 5 minutos de descanso, en el cual tenemos un promedio de, entre los dos brazos, de 15,8, 15,9 prácticamente, o sea, 122,88, con una frecuencia cardíaca normal de 80 por minuto, una frecuencia respiratoria normal de 14 por minuto, está afebril, con temperatura axilar de 37. En el aparato cardiovascular no se encuentra ningún tipo de hallazgos patológicos, el aparato respiratorio tampoco, en los signos y síntomas abdominales no tiene, y al examen neurológico está totalmente normal. ¿Qué harían con esta muchachita? ¿Qué les parecería? La chica sintomática que viene a la consulta. Tenía una hipertensión, una tensión arterial normal alta, vamos a decir así, el año pasado, y ahora tiene 15,9. Sin síntomas. ¿Qué hacemos? Ya tiene dos mediciones, digamos, una hecha el año pasado y una ahora, con presión mayor a 140/90. Bien. Así Ujú. que ya, o sea, ya sería diagnóstico de hipertensión. Lo que hay que ver también es si ella estuvo cumpliendo em, las recomendaciones del médico y si le pidieron em, exámenes complementarios para descartar que sea secundaria a algo. Bien. La respuesta a eso es no, no le pidieron ningún tipo de estudio. El médico del año pasado le dijo, salí a caminar, come con menos sal y haz tu vida. Y llega acá, así como te la conté. Sobrepeso, hace ejercicio muy irregular. Le preguntamos, porque nos faltó preguntarle sobre la dieta, muy bien, se lo puse de gusto, y dice que con el consultorio come muy mal, porque atiende de corrido,
esto se está haciendo mucho hoy en día, que empiezan a atender a las 8:30, 9 de la mañana y le pegan derecho hasta las 3 de la tarde. Entonces, la comida que hace es salteada y mal, y come mucha comida comprada en una roticería que tiene cerca del consultorio, y que no come ensaladitas, come sino algo rápido para comer algo rápido y seguir, a base de tortillas, sanguchito, pebete y 2 o 3 empanadas en todos los almuerzos. Profe, ¿la paciente fuma? ¿Toma alcohol? La paciente no fuma, la paciente toma alcohol de manera social muy de vez en cuando sale. Entonces la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros ahora con ella? Dale. Yo creo que, o sea, lo indicado sería evaluar el riesgo cardiovascular. Hay una tablita de la SAC que, bueno, que básicamente evalúa. Es una mujer menor de 65 años, pero bueno, o sea, tiene ya el diagnóstico de hipertensión, por lo que había dicho el compañero. Em, Además del perímetro abdominal, o sea, por el IMC de 28, entonces ya cumple con 2, tiene familiares de riesgo, o sea, ahí cumple con 3, y otro criterio de base era una PA mayor a 135. Bien. Entonces tiene un riesgo cardiovascular alto, y yo creo que, o sea, estaría bueno claramente hacer estudios, o sea, un hemograma, hepatograma, glucemia, colesterolemia, bueno, todo. Bueno, ahí está. Y después de ahí, básicamente, ver en cuánto sale todo, medicar, digamos. Bien, muy bien. Ahora bien, ¿qué? A ver. Ajá. ¿En qué, a vos si te queda alguna duda que esta paciente sea hipertensa, un mapa estaría indicado. Pero ¿a vos te queda alguna duda que esta chica es hipertensa? O sea, hay ciertas indicaciones de monitoreo ambulatorio de la presión arterial, no voy a decir que no. Una de las cuales, una indicación clásica, es básicamente el descartar o confirmar, para decirlo mejor, lo que se llama hipertensión reactiva, hipertensión del consultorio y hipertensión de guardapolvo blanco. Son unas pacientes que normotensos, pero tienen un grado de activación de estrés muy, muy, muy importante. Entonces, cuando van al médico, les sube la presión porque están nerviosos. Pero en realidad no es hipertensión, sino que es una reactivación de la hipertensión o una hipertensión reactiva del estrés. Para hacer eso, vos le tenés que hacer un mapa y vos te das cuenta que tienes la presión totalmente normal durante todo el día, salvo cuando te va a ver a vos. Entonces, ahí no sería hipertensión. Esta chica tiene dos registros, uno con hipertensión grado 1 y uno limítrofe. Más allá de eso, yo le puedo pedir un monitoreo de la presión si no estoy seguro. Ahora bien, primero tengo que ver bien lo que me dijeron antes de pedir un mapa, qué riesgo cardiovascular tiene. Porque si a mí hay otras cosas que me dicen, no, esta chica ya tiene presión alta, independientemente de las tomas que vos le hagas, y no le voy a pedir un mapa. Entonces yo tengo que ver, como dijeron, del riesgo cardiovascular, qué es lo que uno busca en un paciente con hipertensión arterial, con probable hipertensión arterial. Básicamente, si tiene o no daño, lo que se llama daño de órgano blanco. Básicamente, si esa hipertensión, que nosotros creemos que tiene, hizo o no hizo mella. Si yo le hago ciertos análisis complementarios, que ustedes me van a decir, ya me dijeron por lo menos los de sangre, y veo que ya esas hipertensiones se acompañan de algún tipo de alteración, metabólico, renal y demás cosas, y esto ya es una hipertensa. Es muy raro que una hipertensión venga con, por ejemplo, con una albuminuria positiva, como tiene acá. Ya me hace pensar que ella es una hipertensa. No sé si soy claro. Antes de pedirle un mapa. O ¿qué otro órgano blanco tengo que buscar?
Riñón. El Retina. corazón. Retina, las dos R y las dos R y las dos C. Corazón, cerebro no se hace nada, pero corazón sí. Y riñón y retina. Esas son la gran mayoría de las cosas de órgano blanco. ¿Está claro? ¿Sí? De la macro y microangiopatía hipertensiva. Más allá de eso, ver si no tiene alguna otra cosa esta chica con sobrepeso. Por ejemplo, que no tenga una dislipemia asociada. Por ejemplo, que no tenga una disglucemia asociada. ¿Está claro? Sí. Entonces, como bien dijeron, le pedimos antes de medicarla, un análisis de hemograma y química general junto con orina de 24 horas, donde tiene un hemograma que no tiene nada, una glucemia que está normal, un colesterol total apenitas pasado, pero con un HDL bajo, porque ella no hace ejercicio, con un LDL levemente dentro de lo normal, apenitas, me gustaría que esté más bajo, pero 129 está rasando lo normal, triglicéridos apenitas pasados, ¿sí? Una uricemia y una creatininemia de 45 y 1,1, normales para su sexo, pero con eso no me quedo tranquilo para la función del riñón, ¿sí? Un ionograma plasmático normal. El ionograma plasmático normal siempre se pide, les aconsejo que lo pidan a todos pacientes que todos sospechan hipertensión arterial. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para ver una posibilidad de trastornos del potasio. ¿Para qué? Para ver, sospechar algún tipo de hipertensión secundaria, que es raro, que empieza de otra manera y en general en gente menor. Y dos, para después monitorizar el tratamiento. Y tres, y por último, le pedimos una orina de 24 horas. Una orina de 24 horas es algo molesto, no es algo fácil de pedir. El paciente tiene que estar juntando pis durante todo el día en un bidón, y después tiene que llevar una muestra, y con eso se saca el clínico de creatinina y se mide albúmina e iones en orina. ¿Qué tiene esto? Tiene un clínico de creatinina levemente disminuido para la edad, de 76 mililitros minutos metro cuadrado, ya tiene un toquecito ahí, y una albuminuria, ¿sí? Una albuminuria de 300, ¿sí? Menor a 30, de 30 a 300 es microalbuminuria, mayor a 300 es macroalbuminuria. Entonces, esta paciente, salvo que haya tenido una infección urinaria ayer, esa albuminuria no es normal, ¿sí? La albuminuria no es normal. Y digo eso de la infección urinaria porque en ella no es tan llamativo, pero en personas mayores, en mujeres mayores de 70 años que tienen infecciones urinarias asintomáticas o a repetición o prolapso vesicales, donde la albuminuria puede venir por eso, hay que tenerlo en cuenta. Pero tenemos, entonces, un daño de órgano blanco, pequeño, pero está, que es la albuminuria y un clínico de creatinina levemente disminuido. Ya me llama la atención. ¿Qué más le podemos pedir? ¿Qué otro órgano buscamos? El corazón. Se puede hacer un ecocardiograma, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Bien, acá estamos. ¿Qué le parece? Ah, un A electro grosso, normal. a grosso modo. Fuiste rápido y no sé quién fue, que lo vio tan rápido, pero sí, es un electro con características normales. Básicamente tiene un ritmo sinusal normal, una frecuencia normal de 80 por minuto, que era lo que le tomamos nosotros, 85 acá tiene. Tiene un eje positivo normal, positivo en una ABF, y el PR está normal y no tiene signos de hipertrofia en las precordiales de B1-B6 y la progresión es normal. Tiene un electrocardiograma normal. Con el electrocardiograma normal, ¿me quedo tranquilo o no me quedo tranquilo? Y es para No, quedarse un no, poco tranquilo, pero no hay no que me bajar, digamos. quedo tranquilo en el caso de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque no es del todo sensible y específico para hipertrofia ventricular como lo es la ecografía de corazón hoy día. Bien, por supuesto que no es un electropatológico, que ahí sí no me quedo tranquilo. Ahí sí me habla de una miocardiopatía interesante, cuando ya tiene cambios electrocardiográficos.
La presión esta viene de hace años sin tratar, ¿bien? Viene de hace años sin tratar. Y esto es muy común, ojo, en gente que no se controla. ¿Por qué? Porque 2 de cada 3 hipertensos no tienen síntomas. Y repito, 2 de cada 3 hipertensos no tienen síntomas. O sea que pueden andar, no digo con 200 de sistólica de presión por la vida, pero andan con 15 sin síntomas, y eso, año tras año, genera hipertrofia ventricular. ¿Está claro? El electropatológico es malo. Un electro normal en búsqueda de hipertensión arterial no me deja del todo tranquilo. Entonces, le hacemos una placa de tórax. La placa de tórax, alguien quiere hacer un tipo de comentario, pero básicamente es una placa de tórax dentro de lo normal, ¿sí? Tiene un índice cardiothorácico normal, que es muy común de encontrar en pacientes hipertensos. La hipertrofia del ventrículo izquierdo es concéntrica, es una hipertrofia generada por aumento de presión, o sea que el ventrículo no se dilata, sino que crece hacia adentro, crece en grosor. Las cavidades derechas están normales. Uno puede decir que hay un poquito acá de hipertensión en el ilio pulmonar derecho, pero es una placa normal. Y lo más específico para ver hipertrofia es un ecocardiograma bidimensional o Doppler. Les aconsejo que pidan Doppler porque además mide flujos, o sea, mide función diastólica, en donde, sin entrar en detalles, tiene las medidas que se le midieron fueron un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo normal, hasta 55 lo normal, tiene 42, un diámetro sistólico de 27, que es variable pero es normal, una fracción de acortamiento del 37%, que es normal, ¿sí? Que lo normal es de arriba de 22, lo que tiene un septum interventricular, la medición del grosor de la pared de 12, con un valor normal de 11, un grosor de la pared del posterior del ventrículo izquierdo en diástole que es de 12, también tiene un valor normal de 11, o sea, acá hay una hipertrofia, con una masa medida del ventrículo izquierdo de 115 gramos por metro cuadrado, que el valor normal es 95 en las mujeres, una aorta y un aurículo izquierdo normales, cavidad derecha normales y válvulas sin presión normales. O sea, ¿qué tiene? Que no veíamos en el electro una mínima, pero llamativa en el eco, hipertrofia incipiente del ventrículo izquierdo, pasado por alto en el electro. ¿Qué quiere decir esto? Segundo órgano blanco que encontramos. Te repito, en una chica de 45 años que iba para control, no tenía síntomas. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Entonces, ¿se recomienda solicitar el ecocardiograma en estos casos de alto riesgo? Todo paciente con hipertensión arterial, todo paciente que vos sospechás hipertensión arterial, buscale órgano blanco. Siempre. Siempre. Con un electro normal, yo no me quedo tranquilo, yo le pido un ecocardiograma. Y está indicado, ¿sí? Por lo menos bidimensional. Muy bien, entonces tiene 15,9 de presión, asintomática total. Como órgano blanco tiene albuminuria. Como órgano blanco tiene hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué hacemos con esta chica? Medicar. ¿Y qué medicamos? ¿Medicación higiénico-dietética? ¿Medicación higiénico-dietética No, farmacológica? una combinación de los dos. O sea, hay que hacer un balance. O sea, entre la dieta, pues si se medica y le sigue dando la roticería, es lo mismo que la nada. Muy bien, eso es Entonces, muy importante lo que acaba de decir. entonces sería la dieta y bueno, también el tema de la medicación, que en el caso de ella, o sea, que tanto problema tiene con los horarios y lo mejor siempre sería que sea una medicación, o sea, si necesita múltiples medicamentos, que sea todo en una pastilla, digamos. ¿Necesita múltiples medicamentos o No, no? igualmente ahora eh, con, con uno solo, para mí va a estar bien. Lo que sí, si fuera, por ejemplo, si tendría, porque ella ahora anda con los valores de 150, o si era, por ejemplo, una paciente un poco más joven, podríamos primeramente probar con el cambio de vida y controlarla para después medicarla, digamos. Todas esas preguntas, yo las acabo de poner acá para que ustedes la contestemos juntos. Fíjense. ¿Le hacemos más estudio? ¿No faltaría el fondo de ojos también? Sí. Muy bien.
Muy bien. Falta en fondo de ojo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es Porque el es problema? otra de las posibilidades de daño de órganos. Perfecto. Por la retinopatía hipertensiva. Muy bien. Punto. Aparte. Dieta y que salga a caminar, como preguntaron ahí. Solamente dietoterapia y nada más. Para mí se le suma la medicación también. Para mí Ahora por el lo riesgo, vamos, sí. y ahora lo vamos a ver. Porque para decidir eso, tenemos que hacer un riesgo cardiovascular total. Pero básicamente, para que vaya sabiendo, si el paciente ya tiene daño de órgano blanco, tiene que empezar sí o sí con medicación. Ahora lo vemos. Esta la puse medio al santo botón, pero para pensar. ¿No hay posibilidad de hipertensión secundaria en esta chica? Que tiene antecedentes, que es, no digo que es No, o gordita, sea, pero tiene sobrepeso, que come mal, que no se mueve. ¿Eh? ¿Cómo? Hipertensión secundaria, que uno siempre lo tiene en la cabeza. En el consultorio clínico general es más raro de lo que uno piensa, en el consultorio especialista es más frecuente de lo que uno piensa. Pero la hipertensión secundaria, para que ustedes tenganlo en cuenta, que es otro tema, es menos del 2% de las hipertensiones que vamos a llegar a ver en el consultorio de especialista y se comportan como cosas graves. Una hipertensión secundaria no es una hipertensión de 15. La hipertensión secundaria es una causa secundaria de hipertensión arterial que generalmente da hipertensiones de grado 3 para arriba. O sea, sospecharía en una chica joven, sí, pero que viene con 18 de presión, no con 15. No sé si es claro. Con paroxismos de palpitaciones, si es que tiene freocomocitoma, con adelgazamiento, si tiene una tirotoxicosis, con trastornos del potasio, si tiene un adenoma de hipófisis, si tiene un adenoma de suprarrenales, o lo que se llama un síndrome de Cohn, con soplos, si tiene una estenosis arterial, pero siempre son hipertensiones graves. La hipertensión con mucha retinopatía, que no me explica en una chica tan joven o en un chico tan joven. O sea, hipertensión arterial secundaria hay que pensarla. O sea, es cuando un hipertenso no te cierra por ningún lado. Es como si alguno de ustedes que tiene en promedio 22, 23 años, me cae en mi consultorio con 200 de presión. No es normal eso. ¿Sí? No quiero decir que no haya gente joven con hipertensión grado 3. Las hay, por supuesto que sí. Pero son muy pocos y son muy escasos. ¿Sí? Las hipertensiones esenciales o primarias, grado 3 a esa edad. Entonces, ¿posibilidad de hipertensión secundaria hay? No. Punto. ¿Y lo medicamos o no lo medicamos? Profesor, sí. para mí esta paciente tiene daño al órgano blanco sintomático y también tiene 3 factores de riesgo. Esto la clasifica como alto riesgo, así que la medicación debería ser una combinación de dos antihipertensivos, según las guías. Bueno, muy bien, ahí vamos a eso. No, ella estaba asintomática, o sea, no tiene síntomas. Sí, daño al órgano blanco asintomático, pero tiene factores sí, tiene 3 factores de riesgo, ya se da como hipertensión nivel 1. Bien, vamos a ver dónde estaba. Esta es la tablita, como ustedes decían, de riesgo cardiovascular global. ¿Dónde estamos parados con esta chica? Presión nivel 1, acá. Bien, presión nivel 1. Si no tuviera otros factores de riesgo, si fuera su peso, su índice de masa corporal normal, y no tendría ningún otro tipo de hallazgo, y todos los estudios dieron normales, es un bajo riesgo, tendría que empezar después con X medicación. Pero esta chica, más allá de esta presión, tiene daño de órgano blanco. Asintomático no, o no me importa. Si tiene daño de órgano blanco, la posiciona acá, en alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? Cuando uno dice alto riesgo cardiovascular, ¿de qué es alto riesgo? Ustedes van a empezar a escuchar en cardiología, tiene alto riesgo cardiovascular. ¿Y qué es el alto riesgo? ¿Qué me dice a mí? Que esta chica, esta paciente, perdón, si no se la medica, si no se la trata adecuadamente, tiene alto riesgo de qué? De infarto y muerte al año mayor al 20%. ¿Qué significa eso? Que tiene altas chances de tener un infarto o morirse al año si no se la trata, más allá del 20%. Para que ustedes tengan en cuenta, una persona normal, sin factores de riesgo, sin hipertensión,
tiene un riesgo de morirse al año o de infartarse al año del 1%, o del 1 al 2. Esta tiene más de 20. A ese nosotros clasificamos como alto riesgo. Muy alto riesgo, más allá del 30. Entonces, es una chica que viene asintomática, que viene a hacerse un control anual, porque está acostumbrada, le encontramos esto y la empezamos a estudiar y en realidad vemos que es una bombita de tiempo. ¿Bien? ¿Se entendió esta tabla? Sí. Sí. Y esto dice que, me queda al revés la diapo, que depende de dónde estemos, depende cómo vamos a tratar. Pero básicamente, higiene hidrodietético, que es cambio de estilo de vida, comer como nos sale, hacer ejercicio, a todos los pacientes les tenemos que dar. Esta señora o esta chica tiene una hipertensión nivel 1, pero el riesgo cardiovascular es moderado alto. Cuando sumamos los daños de órgano blanco, cuando sumamos la albuminuria, la hipertrofia ventricular, y etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, hay que empezar con combinaciones farmacológicas, asociado a los cambios del estilo de vida, por supuesto. ¿Sí? Está claro esto, ¿no? Y las asociaciones... Sí, para atrás y no me deja, bueno. Sí. Las asociaciones farmacológicas, ya seguramente tuvieron farmacología de la hipertensión arterial, las que están en verde son las asociaciones que están más probadas y las que mejor funcionan. Las amarillas las menos probadas y las que están prácticamente contraindicadas o realmente que se dejan para situaciones especiales están en líneas de punteado rojo. Hoy día cuando uno empieza con una combinación tiene que inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por otro lado o darle un antagonista cálcico o darle un diurético tesídico. Esas combinaciones son las mejores que hay. O sea, bloqueante del sistema renina-angiotensina más un diurético o bloqueante del sistema renina-angiotensina más un calcio antagonista. Todas las otras combinaciones son menos eficaces y menos probadas científicamente. Por ejemplo, losartán con aloipina a bajas dosis, losartán con hidroclorotiazida, valsartán con antagonistas cálcicos, como por ejemplo aloipina, ¿sí? A bajas dosis, por ejemplo, 50, que le dimos a esta chica, la nutrición, intensificó ejercicio, bajó el índice de masa corporal, luego de 2 meses, ¿sí? De 28 a 26, bajó 5 o 6 kilos. La medicamos con qué? Con losartán 50 más hidroclorotiazida 12,5 una vez al día. Las combinaciones se suelen dar, como dijeron ustedes, una vez al día, cuando vienen en un solo comprimido, que generalmente vienen en un solo comprimido. El losartán se puede dar 1 o 2 veces por día, generalmente se da 2 veces por día como monoterapia, pero cuando está combinado se da una sola vez por día. Existen los losartanes que se llaman liberaciones prolongadas. A las 3 semanas se controló la presión, tiene 13,7, 13,7,5. Y ahora sí, para control de tratamiento, para quien preguntó si le podemos hacer un monitoreo de la presión arterial o no, no se lo hacemos para diagnóstico, porque ya tenemos diagnóstico. Tenía presión, que sí, que no, que estaba en grado 1, más limítrofe alta, pero cuando hay un órgano blanco ya está, ya tiene presión alta. Pero sí se hace un mapa para control de tratamiento. ¿Y para qué se hace en este caso? Para controlar la presión, que al parecer está muy bien controlada durante el día, también esté así durante la noche. Y tengamos exactamente 24 horas de control de la presión arterial, que es lo que tiene que tener este paciente. Le hacemos un monitoreo de la presión, en donde tiene un monitoreo de la presión para que aquellos que no saben, es un aparato, un tensiómetro electrónico automático que le toma la presión al paciente durante 24 horas, programable, pero aproximadamente le toma cada media hora, cada 20 minutos durante el día, ¿sí? O media hora, y cada 45, 40 minutos durante la noche para dejar dormir un poco mejor, porque es bastante molesto. Eso después se hace un promedio de presión, promedio de 24 horas, promedio diurno, promedio nocturno,
y etcétera, etcétera. Acá tiene un promedio de 24 horas de 117,74 milímetros de mercurio. Está excelente. Bien. Los valores de medición de monitoreo de presión arterial son un poco más bajos que los de consultorio. ¿Sí? No nos vamos a meter en eso, pero básicamente la hipertensión, perdón, los registros normales de mapa normal, en promedio diario, promedio de 24 horas, es menor a 130, menor de 80, no menor de 140, 90. ¿Está claro? Igual, esta paciente está dentro de lo normal. Un promedio diario de 13,8, ¿sí? Con una presión de pulso normal y una frecuencia normal, y un promedio nocturno de 100 o 105, 65. ¿Bien? Con una presión de pulso normal y una frecuencia cardíaca un poco más bajo de hipernormal. Estos son hallazgos más del cardiólogo, pero básicamente la presión diurna versus nocturna, la nocturna tiene que bajar en promedio entre un 10 y un 20% con respecto a la diurna. ¿Sí? El descenso de la presión se da por el aumento del parasimpático en el descanso y la falta de actividad. Tiene que descender entre un 10 y un 20%. ¿Bien? Yo para que lo tengan en cuenta. O sea, básicamente esta chica tiene un mapa de 24 horas normal. O sea que le hicimos el diagnóstico de hipertensión arterial, le hicimos el diagnóstico que tiene un riesgo alto cardiovascular y la empezamos a tratar en consecuencia. ¿Sí? Por riesgo alto le empezamos medicación combinada, ¿bien? Con un antagonista de los receptores de angiotensina 2, losartán, y con un diurético tasídico a bajas dosis, ¿bien? Podría haber sido también un bloqueante calcio antagonista, como por ejemplo nifedipina, amlodipina, felodipina o nicardipina, no importa. Pero, y a las 3 semanas, a las 4 semanas, al mes, se ve que los registros de hipertensión arterial están dentro de lo normal. ¿Te entendió lo que hicimos hasta acá? Sí. Y para no dejarlo pasar, porque en realidad esta es una clase consulta de hipertensión de servicio de emergencia, pero me parece siempre más adecuado charlar un poco más de hipertensión. Recuerden que la hipertensión arterial que ustedes tienen que conocer es la que vimos primero, la que vimos en el caso primero. Esa es la presión que más les va a tocar a ustedes. Después están las hipertensiones graves de guardia, que se llama hipertensión severa en los servicios de emergencia. O sea, hipertensión grado 3, arriba de 18, arriba de 110 o 120 de diastólica, en los servicios de emergencia. También llamados urgencias hipertensivas, ¿sí? Y emergencias hipertensivas. Es una cuestión muy semántica de cosas que significan siempre lo mismo. Para que queden claro, tienen nombres distintos en el libro que lo lean. Este es sacado directamente del libro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que es muy bueno, que habla de situaciones distintas. ¿Por qué? Porque se la aborda de manera distinta. De hipertensión arterial grave en servicio de emergencia son el 1% de las consultas, para que ustedes tengan en cuenta, el 1%. O sea, no es tan frecuente como creen. Mientras que la hipertensión arterial en guardia, generalmente, de gente que se va a tomar la presión y toman 15, es un 20% de las consultas. Y las podemos dividir en hipertensión severa con daño agudo de órgano blanco, o hipertensión severa sin daño agudo de órgano blanco, antes llamadas urgencias hipertensivas. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Una es muchísimo más grave que las otras. Básicamente, hipertensión severa con daño de órgano blanco son generalmente situaciones clínicas que ponen en peligro en serio y que a corto plazo la vida del paciente. Bien. Y la hipertensión severa sin daño de órgano blanco son hipertensiones graves, pero sin peligro inmediato para la vida del paciente. ¿Bien? ¿Está claro? La hipertensión severa con daño de órgano blanco se divide en dos grandes grupos. Las emergencias hipertensivas propiamente dichas y las emergencias asociadas a hipertensión arterial. La emergencia hipertensiva es aquella
enfermedad o condición clínica en cual la hipertensión tiene un rol patogénico básico. Básicamente, el paciente tiene lo que tiene porque tiene su presión alta. Y bajar la presión es extremadamente importante y rápido, hay que hacerlo, porque en eso le va la vida del paciente. O sea, la presión alta en estos pacientes es el foco patogénico fundamental. Por ejemplo, en la encefalopatía hipertensiva, por ejemplo, el edema agudo de pulmón, por ejemplo, el síndrome aórtico agudo, cualquiera que sea, un hematoma, una disección de aorta, el síndrome coronario agudo con hipertensión arterial severa, la hipertensión hipercatecolaminérgica, que es rara, un feocromocitoma, por ejemplo, o una intoxicación por simpático mimético, por ejemplo, por cocaína, o una hipertensión maligna severa que ya hoy día ya no se ve. En estas entidades clínicas, bajarle la presión es fundamental. ¿Por qué? Porque el paciente tiene peligro de la vida y la presión juega un rol básico. Estos pacientes tienen que estar internados en unidad coronaria o en terapia intensiva de inmediato y empezar tratamiento endovenoso de la hipertensión arterial. Bien, para bajar entre un 20 y un 30% de la presión arterial a la primera hora. ¿Esto cómo es? Con vasodilatadores directos, generalmente con NTG, con nitroglicerina o nitroprusiato, o betabloqueantes de acción aguda endovenosa, como por ejemplo el labetalol. Bien, esto, emergencias hipertensivas, internación en unidad coronaria o en terapia intensiva, medicación endovenosa. Las emergencias hipertensivas tienen otra hermanita que son las emergencias asociadas a hipertensión arterial, en el cual la presión arterial está, pero no tiene un rol patogénico claro. Es más un acompañante de la patología que la formadora de la patología en sí. Por ejemplo, un ACV. El ACV casi siempre, hemorrágico o isquémico, tiene hipertensión arterial. El paciente está hipertenso. ¿Está claro? Pero la hipertensión en este caso no está claro si hay que bajarlo o no de golpe, porque no es patogénicamente la que causó en este caso el ACV. O la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, un síndrome nefrítico, por ejemplo, bien, cursa, por supuesto, con hipertensión arterial. Pero la hipertensión arterial acá es una condición asociada a la insuficiencia renal, no es causa de la hipertensión arterial la insuficiencia renal, no sé si soy claro. Y las crisis terotoxicósicas lo mismo. En este caso los pacientes también se tienen que internar en terapia, pero el rol del manejo no es tan agresivo, endovenoso, como el paciente con emergencia hipertensiva. Terminamos con la hipertensión severa sin daño organológico, que es lo que más van a ver ustedes. Básicamente es el paciente que llega a la guardia con dos casos. Lo que se llama hipertensión severa aislada y lo que se llama hipertensión severa de riesgo indeterminado. Hipertensión severa aislada es aquel paciente que llega a su consultorio, se sienta, no me siento del todo bien, le dice, lo revisás, no tiene nada, pero cuando le tomás los factores, la presión arterial tiene 18, 12, tiene 20, 12, o sea, tiene hipertensión de grado 3. Se llama hipertensión severa aislada. El paciente está bien, entre comillas, pero tiene una hipertensión grado 3. ¿Es una emergencia hipertensiva? No, porque no tiene un daño agudo de órgano blanco. Posiblemente tenga daño de órgano blanco, tenga hipertrofia, tenga albuminuria, tenga algún grado de retinopatía, pero daño agudo de órgano blanco, ¿sí? O una insuficiencia cardíaca aguda, o una insuficiencia vasculocerebral aguda, no tiene. Bien. Y la hipertensión severa de riesgo indeterminado es el paciente que no está ni asintomático, pero no tiene ninguno de los síntomas que me hagan sospechar esto. Emergencias hipertensivas, digamos, o con daño agudo. Es aquel que viene con 18 o 19 de depresión y 12 de diastólica y tiene un poco de cefalea, mareo, inestabilidad en la marcha, pero está totalmente coherente, no tiene signo de foco, una cosa media en el limbo, que por eso se llama hipertensión severa de riesgo indeterminado, porque no sabe si se va a quedar del lado de la hipertensión sin daño o si se va a pasar para el otro lado
y te va a hacer, por ejemplo, una encefalopatía hipertensiva o una edema de pulmón en un rato. Por eso, estas dos últimas, no hay que internarlas en unidad coronaria enterónica, pero hay que dejarlas en observación, ¿sí? Por lo menos 12 horas, hasta bajar la presión de manera oral, no endovenosa, ¿sí? Con cualquier medicación oral, ¿sí? De acción intermedia, que generalmente son los bloqueantes cálcicos, ¿bien? El clásico es la nifedipina de acción prolongada o la amlodipina, 10 miligramos de amlodipina y ver, o algunos le dan directamente una enzima, un IECA o un ARA2, de preferencia prefiero un bloqueante cálcico, porque tiene menos interacciones por posible insuficiencia renal y demás, y ver que baje entre un 20% más o menos a la hora o a las 2 horas. Si bajó, se puede ir a la casa, si no, se quedará en observación y veremos cómo la bajamos. Pues son dos cosas totalmente distintas, son dos cosas más de una frecuencia mucho más baja que la hipertensión arterial normal, ¿sí? Son hipertensiones de grado 3, una en la que la hipertensión está grave y pone en peligro la vida, las otras no tanto. Ambas tienen que ser tratadas farmacológicamente, unas endovenosas en terapia, otra de manera oral en sala común. ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí. Bueno, Profe, y en la emergencia hipertensiva, digamos, con daño de órgano blanco, en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿se ajusta también lo que es la misma medicación o cambiamos por otra o no se usa el nitroprusiato? no se usa medicación de manera endovenosa. Me dijiste Con daño de órgano blanco. Ajá. con daño agudo de órgano blanco. Claro, sí, pero en un paciente, por ejemplo, con una enfermedad renal crónica, Sí. ¿Qué pasa? si se le ajusta al filtrado la misma medicación o si se cambia por otra. Lo bueno que tiene la medicación endovenosa es que en general no se ajusta por clearance de creatinina. Vale. La medicación endovenosa lo que hace es titularse de manera endovenosa, se titula minuto a minuto. O sea, no va a ser, por ejemplo, cuando uno da nitroprusiato de sodio, que puede tener una intoxicación por tiocianato, que se llama, pero eso es más por tiempo que por dosis, ¿sí? No es acumulable generalmente. Cuando vos tenés una emergencia hipertensiva con daño agudo de órgano blanco, ya las vas a tener y ya te vas a dar cuenta. Te importa muy poco el riñón del paciente. Tenés que bajarle la presión porque ese tipo se muere si no. Entonces, más allá de que no le vas a tirar con un vagón porque se te va para abajo la presión enseguida, después no es fácil levantarla. Por supuesto que le vas a pedir un laboratorio mientras tanto, y depende de lo que te venga de insuficiencia renal o no, no te importa mucho eso ahora. Lo que importa es que o el edema de pulmón se vaya, o la encefalopatía hipertensiva se vaya, porque estás en hipertensión craneana severa, o que el síndrome aórtico agudo, sea lo que sea, se resuelva o se opere, pero hay que bajarle la presión. Una de las cosas que no hablé, que también está como emergencia hipertensiva, o sea, como daño agudo de órgano blanco, y que necesita internación en coronario o terapia, que no suelen ver mucho en servicios de emergencia, pero sí se suele ver en coronaria, son la hipertensión arterial severa asociada en postoperatorio inmediato. Postoperatorio de cualquier cosa, generalmente son cirugías grandes, en pacientes hipertensos previos. Cirugías grandes son abdominales mayores, duodenopancreatectomía, gastrectomías parciales, qué sé yo, alguna cirugía grande de abdomen o de tórax, que tienen un gran estrés para el cuerpo, esos generalmente pueden bajar con 18 o 19 de presión. Eso es una emergencia hipertensiva. Esa hipertensión hay que bajarla porque puede sangrar mucho. Una cirugía grande sangra mucho. Si te sacaste un lunar de la piel, no. Pero si te sacaron el duodenopáncreas, por ejemplo, es una cirugía que le afeitaste el tronco celíaco y todas sus ramas, digamos. Hay que tener en cuenta que si no le baja la presión, ese paciente tiene alta chance de romper todo y morirse. Esa es otra tercera. Para eso hay drogas titulables.
¿Alguna otra pregunta? Ahora que terminamos. Tema de amlodipina, profe, usted la nombró, por ejemplo. Hoy en día se usa, perdón, la nifedipina, Sí. porque, o sea, había muchas bibliografías que decían que podía causar como un efecto rebote de isquemia bastante severo, digamos. Desde el 96 en adelante, la nifedipina de acción rápida no se usa más. La nifedipina de acción rápida se llamaba Adalat, un nombre comercial, que era sublingual, 10 miligramos sublingual, te producía un descenso de la presión tan severo que era peor los beneficios que bajarle la presión. Eran peor bajarle la presión al paciente que dejarlo hipertenso. No se usa más. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, vos bajabas tanto la presión que te hacía una curva en J de la presión. Cuando vos bajás mucho la presión, mejoras mucho, pero ahí llega a cierto punto que bajarla más empieza a ser mal. Por ejemplo, isquemia coronaria, como dijiste vos. La principal forma de perfusión de las arterias del corazón, el corazón principalmente se irriga, principalmente, no dije exclusivamente, principalmente se irrigan las arterias coronarias en diástole, con válvula aórtica cerrada. O sea, depende de la presión diastólica. Si vos le bajás mucho la presión diastólica, cosa que hacen los bloqueantes cálcicos, muy rápido te producen robo coronario e isquemia cardíaca. Entonces los pacientes se infartaban muchísimo y se morían más. Entonces, desde el 96 en adelante, estamos hablando ya hace más de 20 años, más de 25 años, el bloqueante cálcico de acción rápida, sublingual, la nifedipina sublingual, no se usa más. Vos querés bajar la presión rápida en guardia, no metés coronaria, drogas titulares por vena. Cosa que cuando le bajás de más, la cerrás y en un minuto ya tenés la presión nuevamente dentro de lo normal. ¿Me explico? Con drogas titulables se llama. Yo si le daba una Adalat sublingual a ese paciente, le bajaba la presión y no tenía cómo subírsela. Con drogas titulares vos podés. Lo que sí se utiliza es nifedipina, que se sigue utilizando periodo de acción medio prolongada, que se llama Adalat Oros o Adalat Cronos, que se usa mucho para hipertensión arterial común o para hipertensión arterial en guardia. Por ejemplo, para hipertensión arterial sin daño de órgano blanco. ¿Sí? ¿Los escucha? Sí, profesor, una duda más. Y, por ejemplo, si llega el paciente entonces con una hipertensión severa aislada y yo le doy reposo por 30 minutos, le trato con nifedipina a 10 miligramos, por ejemplo, y no responde, las guías nos dan que si no responde esto, tendría que comenzar con una otra droga, un otro fármaco antihipertensivo de acción lenta. ¿Qué sería esto? ¿Sería una propia nifedipina con características así de acción lenta? Porque para mí ya comenzaría con una de acción lenta, ¿o no? Cuando uno lleva una hipertensión sistólica aislada a la guardia, severa, sistólica aislada se llama, o sea, con 18-10 o 18-12 de presión, la gran mayoría, esto se ha estudiado, la gran mayoría, el 50% de los pacientes baja la presión solo con reposo y calma. O sea, se estudió a los pacientes en guardia con presión sistólica aislada y a algunos se les daba reposo solo, a otros durante la primera hora, a otros se le daba reposo más un placebo y a otros se le daba reposo más algún fármaco activo. Y se veía que no había grandes diferencias entre reposo y placebo, ¿sí? Durante la primera media hora. O sea, el 50% de los pacientes que vienen con 18-10 de presión, si vos lo sentás, quedate tranquilo, gordito, a ver, vení, sentate un poco, descansá, ¿qué te pasó? Le charlás un poquito y lo dejás, quedate acá tranquilo y le das un caramelo que decís que es una pastilla, el 50% estoy hablando, 5 de cada 10, a la hora ya está con 16, 15 de presión solo. Te queda el otro 50%, el cual necesita medicación que vos le das. Es raro que una hipertensión sistólica aislada a la hora o a las 2 horas, generalmente a las 2 horas, no le haya bajado la presión un 20%. Y él lo puede tener que esperar que no que normalice la presión, sino que le baje un 20%. O sea, que 18 baje 16, ponele.
Vamos a hacerlo redondo los números. No que le baje a 14. Va a estar un tiempo para que le baje. Es raro que le des una pastilla de 18, esperes 2 horas y sigan 18. Si siguen 18 a las 2 horas, que son pocos los pacientes, le volvés a repetir la medicación, le das otra, cualquiera. Se puede dar una nueva nifedipina o una nueva lodipina, o le puedes dar un bloqueante ARA2, cualquiera. Y si a las 2 horas sigue con hipertensión de 18, esto es más una hipertensión sistólica de riesgo incierto o más está tirando a una emergencia, entonces ahí sí lo internás. ¿Sí? Es una hipertensión severa, que eso ya 4 horas internado con doble medicación que no bajó. Es otra cosa. ¿Sí? Ahí lo internás en terapia y si es necesario lo esperás un poco más o si no le empezás a dar drogas titulares, que es medio invasivo, pero generalmente lo que pasa es que lo tenés que parar más tiempo de lo normal y terminan bajando. Claro, entonces con reposo, normalmente en 1 hora ya debe bajar la presión. Si no baja, puedo dar la medicación. Si ahí no baja, claro, esperé 1 hora más. Le repito la medicación. Ahí sí, si no baja, lo interno con una vía endovenosa porque es una emergencia. Así. Hoy día ya no se hace más reposo sin medicación. Eso se hizo para un estudio para ver que los pacientes que vienen con 18 de presión vienen nada más con la cabeza llena de cosas. Entonces, lo que te quiere decir es que vos cuando llega un paciente con 18 de presión a la guardia, sin nada, una hipertensión sistólica aislada, vos la sentás y le das 5 en la dipina. El reposo solo ya te va a bajar, pero además lo ayudás con medicación, no es que no le das. Si no te van a decir, la DEA me dijo que entonces que el 50% baja con solo reposo, sí, pero te va a mirar el residente de primer año y va a decir, mira, no tenés ni idea. Vos tenés que resolver bien y se lo resolvés con una medicación rápida. No te va a decir, tenés 18 de presión, no le diste medicación. No, porque la DEA me dijo, no, la DEA te dijo que el reposo es importante, eso es lo que quiero que te lleve a tu casa. ¿Sí? Pero a su vez lo tratás con anodipina de 5 o 10 miligramos. Cuando ustedes estén en guardia, cuando van a dar una medicación, la dan una dosis media, no la dan 5, le dan 10. No le dan enalapril 5, le dan enalapril 10. ¿Sí? No le dan bisoprolol 5, le dan bisoprolol 10, le dan carvedilol de 12,5 para arriba, que no se usa mucho. Le dan una dosis moderada. El tipo está con 18, no estás con 15. Y la mayoría de estas medicaciones de hoy día se usan, se comportan como normalizadores de la presión. O sea, no te van a hipotensar. ¿Bien? ¿Me explico? El enalapril es muy raro que te hipotense, los sartán también, el bloqueante cálcico también, salvo que sean de acción rápida. Entonces, no le tengan miedo, pero no lo dejen reposando solo, aunque todos, yo les digo que sí, el reposo mejora, es reposo más, ¿sí? Había algunas guías que nombraban también el uso de benzodiazepinas. Hoy en día, por ejemplo, ¿se puede acompañar un poco o solamente No. con lo que usted dijo? No, la benzodiazepina no está indicada en el tratamiento de la hipertensión arterial. Más allá de que, por supuesto, que hay reacciones hipertensivas al estrés. Si viene un paciente con 18 de presión y se le acaba de morir el marido, es un clásico. Yo lo veo mucho en la unidad coronaria. Su marido se acaba de morir de insuficiencia cardíaca y la señora, como es normal, se pone, acongoja, se pone a llorar, si me duele la cabeza, le tomaste y le 17 de presión. Y sí, pero es normal el estrés. Ahí no se trata la presión, ahí sí, reposo, y ahí puedes darle una benzodiazepina. En ese caso. Distinto es un paciente que viene con hipertensión sistólica aislada. La hipertensión sistólica aislada es algo que venga con una crisis de histeria, que se trata con antipsicótico, no se da benzodiazepinas, ¿sí? Que después la tome por otra cosa, no, pero las crisis hipertensivas, sea cual sea, no se trata con benzodiazepinas. ¿Está claro? Sí. No, porque me siento un poquito mejor cuando tomo el clonazepam de 0,5. No. El clonazepam de 0,5 para la cabeza. El clonazepam de 0,5 no es para la presión. ¿Sí? ¿Está claro?
Así como el omeprazol no es para la digestión, es para el antiácido. Oh, me siento mejor cuando me comí. Claro, no, te sentís mejor no porque te comiste 18 pedazos de pizza. Porque vas a comer mejor, entonces no necesitas el omeprazol para la acidez. Entonces, las cosas, pues uno, el benzodiazepina no se utiliza, ¿sí? No vaya a decir que le doy benzodiazepina porque en un examen para una crisis hipertensiva te va a mochar, ¿no? Eso es lo que yo les digo. Después lo que haga cada uno en su guardia es otra cosa, ¿sí? Una cosa es lo que yo les digo, lo que hay que hacer, otra cosa es lo que se hace después. ¿Bien? Los servicios de guardia tienen que resolverte el asunto, o sea, no te tienen que patear. A veces que no te quieren dejar esperando una hora, entonces te meten todos juntos, te llevan, te meten roncando en un remis con 12 de presión y te mandan a tu casa. Pero no es lo que hay que hacer. ¿Bien? Bueno. ¿Listo? De mi parte, sí. Otra pregunta, profe. Una última. Sí. El índice carotidio, índice medio carotidio, Sí. por ecografía, ¿no? ¿Se Sí. solicitaría, por ejemplo, en el paciente del caso que dimos? Bien. Hoy está muy bien. Perdón. Sí. No, sí. Terminé la pregunta, disculpa. Sí. No, esa es la pregunta. Bien. El índice que se llama espesor íntimo medio carotidio, se llama espesor íntimo medio carotidio, también se hace femoral, es una indicación o es un índice de ateromatosis subclínica, sin tener una placa de aterosclerosis. Ya tenés una infiltración entre la íntima y la media, que es donde se van los espongiocitos, donde se van los macrófagos esponjosos, donde se van las células nucleares lisas que se transforman en células lipídicas, digamos, oxidadas, y empiezan a agrandar la media. Eso después deriva en una placa aterosclerótica con el tiempo. Entonces el espesor íntimo medio carotidio se usó, y digo se usó porque se está dejando de usar, como un equivalente de, no de daño de órgano blanco, pero de mayor riesgo cardiovascular en un paciente que a vos no te termina de cerrar que sea tan leve y qué sé yo. No es una chica de 22 años que va con 14,5 de presión, es un pibe de 38 años gordo que tiene 15 de presión, pero además tiene alguna otra cosa. Entonces no me cierra para dejarlo solamente dieta y ejercicio. Entonces le hago un espesor íntimo declarativo. Ahora se empezó a dejar de usar. ¿Por qué? Ya no se indica más. ¿Por qué? Esto es estado del arte, o sea, ahora de los últimos 2 años. Porque depende mucho del operador, el espesor íntimo medio declarativo. Depende de quién lo haga, depende cómo lo midas, dónde lo midas. Si está a 5 centímetros de la bifurcación carotidia, si está a 3, puede variar. Entonces era tan variable que se medicaba más gente de la que se tenía que medicar, quedaba fuera gente que en realidad tenía que medicarse, tenía mucho falso positivo y mucho falso negativo, o sea, no servía para nada, no porque el método fuera malo, sino porque la medición la hacían todos tipos diferentes, de manera diferente, aunque está estandarizado igual, con equipos diferentes, entonces te enquilombaba más la cabeza de lo que te ayudaba. Entonces, hoy día el espesor íntimo medio carotidio no se pide. Ahora, que vos le pidas un Doppler carotidio y encuentres una placa de colesterol, sí, es otra cosa, y ahí sí me cambia. ¿Bien? ¿Qué te quiero decir? Que si yo te digo, vos le pedís un Doppler carotidio al paciente porque pensás que tiene daño ergonómico, y yo te digo que el Doppler carotidio, yo te lo hago yo, que yo hago, y digo, es totalmente normal, pero tiene un espesor íntimo medio de 1, para normal de 0,9, el normal es 0,9 milímetros, de 1. Y ese 1 no te cambia mucho, porque por ahí lo mide Paltengui, que también hace, puedo decir, Doppler carotidio y le mide 0,97. Lo hace el doctor Oliva y le da 1,1. Lo hace otro, le da 0,8. Porque es muy operador dependiente. Entonces eso no te cambia. Ahora, si le doy, no, mira, tiene una placa carotidia en el bulbo previa a la bifurcación de 1,2 centímetros, y ya otra cosa.
Ahí sí, tiene dragón blanco, ¿sí? Espero haber respondido. Sí, ¿Algo más, jóvenes? ¿Vamos a cenar?